Hoy vamos a explorar uno de los monumentos más emblemáticos de París, el Arco del Triunfo. Como siempre, les damos toda la información importante, las entradas, qué es lo que van a ver, una particular curiosidad y sobre todo lo que implica llegar a ver esta fabulosa vista de París. Pero hoy nos permitimos una introducción diferente con nuestro amigo Héctor Rossi. Cámara solo para que vos nos cuentes, Fabiana, por favor, ¿dónde estamos llegando? Al Arco del Triunfo, señoras y señores. No, realmente es una avenida fuera de joda, es una avenida histórica porque acá se festejan además las fechas importantes de Francia. Por ejemplo, el 31 de diciembre los fuegos artificiales van a ser acá. Todos los acontecimientos importantes, históricos, pasaron en esta avenida. Lo hizo construir Napoleón al arco y nunca lo vio porque se murió antes. Esto puede ser para paranormal. Paranormal, me encantó. Sí, no, es verdad. Hay todo un tema con eso. Así que, bueno, miren lo que es esta maravilla. Se puede visitar. Allá arriba tenés toda como una plataforma arriba del arco que se puede visitar y tenés toda una vista de la avenida, de la Torre Eiffel, de varias avenidas de París. Para los que no pueden subir a la torre, porque a veces no se consiguen entradas, es una opción muy linda. Algo en particular, el que entra en la rotonda tiene la prioridad al que circula. Es al revés como al revés que en todas, sí. Al revés que en todas acá se llaman rond-point, que son las rotondas, y te digo que hay que tener coraje para... Vamos a entrar y se para la gente. Claro, te dejan pasar. Eso no pasa en ninguna rotonda, Claro. en ningún lado. Acá Si no sabés, chocá acá. Claro. Mirá dónde estamos. Gente, mirá dónde estamos, no lo puedo creer. Qué locura, Dios mío. Abajo está la llama del soldado desconocido, se dicen, que es en honor a todos los muertos de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Por eso también se hacen acá todos los actos importantes. Pero bueno, una maravilla. Para Canal 26, para Trasnoche 26, nunca estuvimos tan cerca del Arco del Triunfo, mirá. Impresionante. Les queríamos compartir esta parte de la entrevista que hicimos con Héctor Rossi para Trasnoche 26 de Canal 26 en Argentina. Ahora sí, vamos con las entradas. Para llegar al arco, las líneas de metro que llegan son la 1, la 2, la 6 y el RER A. Se tienen que bajar en la estación Charles de Gaulle Étoile. Todas las salidas están súper bien señalizadas con este cartel marrón, así que solo hay que seguirlo. Si llegan en el RER A, esta es la salida y van directo hacia el túnel que tenemos que cruzar. Son unos pocos metros hasta encontrarse con esta escalera mecánica y preparen la cámara desde este momento para esta salida. Primera vista fabulosa del arco, pero no hay que distraerse y caminar unos metros hasta llegar a la entrada de este túnel, que es el que les permite cruzar subterráneamente la rotonda, una de las más grandes y caóticas del mundo. Luego de caminar unos pocos metros se van a encontrar con la entrada. Atención porque hay dos colas, la cola para la gente que tiene que comprar el ticket y para los que ya la sacaron en línea. Les aconsejamos sacar la entrada en línea. El sitio web es muy fácil, está en inglés y en español y pueden elegir la hora y el día que van a subir. Atención cuando sacan la entrada, miren bien porque el precio puede variar entre 16 y 21 euros dependiendo el día y es gratis para menores de 18. Ahora sí, accedimos finalmente a la plaza principal donde además del arco pueden ver la cola. Pero bueno, mientras esperan es el momento ideal para ver el monumento en detalle y desde cerca. El arco tiene una altura de 50 metros, un ancho de 45 y una profundidad de 22 metros. Napoleón Bonaparte lo mandó a construir en 1806 como homenaje a sus ejércitos, pero nunca lo vio terminado. Tardó 30 años en construirse.
Es especial porque el monumento conmemora la Revolución y el Imperio. Hay 660 nombres grabados de generales y mariscales que participaron en las guerras y la Revolución. Un dato muy curioso que pocos conocen: para terminar esta perspectiva de Champs-Élysées, le proponen al rey Luis XV esta escultura de un elefante. Menos mal que no aceptó, porque si no, esto sería el Arco del Triunfo. Es el momento también para acercarse al memorial de los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, la tumba del soldado desconocido, donde está la histórica llama que fue prendida en 1923 sin jamás apagarse. Está rodeada por 25 espadas en forma de estrella y todos los días a las 18:30 los veteranos van a reavivarla. Llegó el momento, pasamos los controles y ahora sí subimos, pero subimos 284 escalones. Hay un ascensor, pero hay que pedirlo, es solo para las personas que lo necesitan. El primer tramo es un poco largo, 220 escalones, hasta llegar a este primer hall, donde se puede aprovechar para hacer una pausa y continuar con lo que queda de escaleras. Ánimo, que este tramo es mucho más corto, 82 escalones para llegar al segundo hall, donde están las exposiciones permanentes del monumento. Van a encontrar información sobre la construcción del arco y algunas piezas que son bastante interesantes. Por ejemplo, esta pintura en homenaje a Victor Hugo, el autor de Notre Dame, o esta famosa estatua de Poilu, el peludo, como llamaban a los soldados en la Primera Guerra Mundial, y también estas palmas de bronce que llegaron de diferentes lugares del mundo en 1920. Otra pieza interesante es este escudo ofrecido por los aliados luego de la Segunda Guerra Mundial. Para los amantes de la historia y los que están interesados, también existe la opción de hacer una visita guiada. Ahora sí, nos preparamos finalmente para subir a la terraza y disfrutar de sus vistas. Llegó la recompensa después de 284 escalones, esta vista. No hay mucho para decir, ver París desde 50 metros de altura es realmente impresionante. En la terraza pueden recorrer libremente cada uno de los ángulos para ver a 360 grados París. Van a poder identificar cada uno de los monumentos que estuvieron visitando. Por ejemplo, si miramos hacia el oeste, está la Défense, el famoso barrio donde está el arco, que está en perfecta perspectiva con el Arco del Triunfo. Hacia el norte, la impresionante colina de Montmartre y el Sacré-Cœur. Y por supuesto, una de las más esperadas, la Dama de Hierro. La plaza donde está el arco se llama Charles de Gaulle, pero antes se llamaba Charles de Gaulle Étoile, en referencia a las 12 avenidas en forma de estrella que salen desde su rotonda. Nosotros decidimos visitarlo al atardecer, pero sepan que el monumento está abierto hasta las 11 de la noche y hasta las 10:30 en otoño y en invierno. Nos preparamos para la bajada. Suban o no, esta es una de las vistas más impresionantes del arco, justo en el medio de Champs-Élysées. Tengan cuidado porque hay mucho tráfico. Para cerrar el recorrido vamos a hacer un pequeño paseo por una de las avenidas más famosas del mundo, así que los dejamos como siempre. Esperamos que la información les haya sido útil y nos encontramos en un próximo video.